Muchas gracias, doctor Mesa. Vamos a continuar con la siguiente parte, donde vamos a estar haciendo una presentación de los documentos, algo muy breve, de 3 de nuestros documentos ALAD, para concentrarnos en lo que son las guías de tratamiento de diabetes. En la primera, ya aquí estamos listos, la Asociación Latinoamericana de Diabetes ha desarrollado toda una serie de documentos que hagan conocer y reconocer lo que es el pensamiento del diabetólogo, endocrinólogo, especialista latinoamericano en el área de diabetes. Y nos dimos a la tarea en los últimos 3 años de tener actualizados todo aquel documento que sea de interés para nosotros y que podamos proponerlo como un elemento que sirva tanto para la educación médica como para la práctica clínica. Y en ese sentido desarrollamos lo que denominamos documentos selectos en diabetes. Aquí realizamos varias acciones y uno de ellos, y muy importante, y del cual les voy a presentar 3 o 4 imágenes a continuación, es el de prediabetes. Igual que el de prediabetes, uno de los temas más importantes ha sido el tema de síndrome metabólico. En el de síndrome metabólico lo pudimos dividir y tenemos un enfoque de lo que es el síndrome metabólico en adultos y en niños. Ambos documentos pueden ser consultados en la página de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, que se los pueden entregar en nuestro stand de ALAD, que está aquí afuera, les pueden anotar, pero es www.alad-mediolatinoamerica.org. Y ahí tenemos todos estos documentos en los cuales además se los hacemos llegar directamente a nuestros socios en la revista que estamos publicando 4 números al año. La salud bucal y diabetes es un tema que no se había explorado tan a fondo a últimas fechas y también tenemos publicado en este año este tema. Ahora sabemos que todo lo que es el problema de la flora bacteriana anormal, periodontal, juega un papel importante, no solo en el riesgo para el desarrollo de diabetes, sino para el riesgo de enfermedad cardiovascular. Todo esto lo tenemos consensado en este documento de posición, en el que hacemos ver las estadísticas, los riesgos y esta unión fisiopatológica que se da entre la enfermedad periodontal y la diabetes. La prevención de nefropatía sentimos, y nosotros como mexicanos todavía más, y a nivel Latinoamérica, que es trascendental tomar alguna acción favorable para prevenir el desarrollo de nefropatía. Sabemos cómo en México el riesgo de nefropatía es alto, al punto de que la causa número 1 de insuficiencia renal en México es la diabetes. Y la insuficiencia renal y su tratamiento y complicaciones se lleva un porcentaje enorme de lo que es los presupuestos de las instituciones de salud, y no se diga el presupuesto de la bolsa de las familias que tienen un paciente que tiene un problema con insuficiencia renal. Neuralad, que acaban de escuchar este documento, que también lo tenemos ya publicado, y también está en la siguiente revista el desarrollo de lo que es pie diabético, que también consideramos que junto con neuropatía y otros elementos importantes son trascendentales para tener acciones en favor de la prevención de lo que es el pie diabético. El manejo de insulina en el paciente con diabetes tipo 2, el tratamiento de diabetes tipo 2 que les presentaré en extenso en los siguientes minutos, un tema que es el automonitoreo y que nos sirve para precisar en qué momento y cómo debe hacerse este tipo de maniobra en el paciente que tiene prediabetes, en el paciente que tiene diabetes que utiliza un fármaco oral, en el paciente que tiene 2 fármacos, el que tiene insulina más fármacos orales, el paciente que tiene insulina, el que tiene una bomba de insulina, cómo implementarlo y cómo interpretarlo y manejarlo. Finalmente está también para salir en los últimos meses de este año lo que es el consenso de lo que se refiere a educación en diabetes como un tema central para la prevención y el cuidado de nuestros pacientes con diabetes.
Algunos aspectos de lo que es el documento de prediabetes. Aquí está la referencia, lo publicamos en las últimas revistas del año 2008 y que fue parte importante de nuestra gestión, hacer énfasis de la importancia de tomar acciones preventivas oportunas en nuestros pacientes en América Latina. El costo de la diabetes, la farmacoeconomía que implica todo esto nos hace ver que en México y en nuestros países latinos, la única manera real de disminuir el riesgo de complicaciones, de disminuir los costos y de retener este problema como un factor real es la prevención. Y algunos de los conceptos están en este algoritmo que estamos presentando y que de manera resumida aquí los tenemos y voy a hacer énfasis nada más en un aspecto. En la asociación hacemos hincapié en que el escrutinio de toda persona que pueda tener riesgo con diabetes debe empezar a los 18 años. A los 18 años debe ser un proceso que, como en otras patologías, toda persona debe tener un escrutinio de glucosa anual. O antes de los 18 años si además la persona tiene obesidad. Y seguramente en este foro y en otros más han escuchado la preocupación de lo que está sucediendo en México de tener un gran número de adolescentes con diabetes tipo 2 y que precisamente tienen esta característica de tener obesidad y tener antecedentes familiares. Hemos hecho estudios aquí en México sobre la prevalencia de antecedentes familiares como un elemento central de riesgo para diabetes y está en cerca de 70-80% de la población. O sea, todos tenemos de alguna manera algún familiar en mayor o menor grado o en mayor o menor grado la presencia de sobrepeso o en mayor o menor grado algún riesgo para darnos la presencia de diabetes. Aquí en este consenso también hacemos énfasis en algunos de los elementos que son importantes para el riesgo de diabetes, como son, como ya lo menciono, el sobrepeso y la obesidad, que en su conjunto en México alcanzan cerca del 78% de la población mayor de 20 años. Y eso realmente nos pone en el primero o segundo lugar mundial de obesidad. Y la presencia de otras enfermedades relacionadas con el síndrome metabólico, por supuesto, la hipertensión, la dislipidemia, la diabetes gestacional, la presencia de ovarios poliquísticos, entre otras entidades, pero en este documento tratamos de poner las más significativas. Y hacemos énfasis en cómo este elemento mágico y número que es ese valor de 100 de glucosa que nos pone en alerta de decir, esta persona ya no tiene un metabolismo normal de la glucosa y requiere una intervención rápida, una intervención activa y que de alguna manera le permita modificar lo que pueda ser la historia natural de la diabetes. Sin ahondar más en el algoritmo, déjenme comentarles este concepto que hemos desarrollado. La persona que está normal de su glucosa tiene riesgo de hacer intolerancia a la glucosa, tiene riesgo de hacer intolerancia a la glucosa de ayunas y esto es un proceso reversible. Pero también puede hacer intolerancia a la glucosa en la que ya por una curva de tolerancia a la glucosa vamos a encontrar, después de una carga de 75 gramos de glucosa a las 2 horas, una glucosa entre 140 y 200 miligramos, 199 miligramos. Este proceso también es reversible, pero también estas dos entidades pueden estar intercambiando la posibilidad de presentación en una persona y en un momento dado evolucionan hacia diabetes mellitus. ¿Qué tan frecuente sucede que una persona con estas entidades puede evolucionar a diabetes? Aproximadamente entre 10 y 20% de las personas con intolerancia a la glucosa cada año evolucionan hacia diabetes. Pero aún aquí, si encontramos una etapa tan temprana, aún con el diagnóstico de diabetes y hacemos las correcciones oportunas, también tenemos la posibilidad de revertir esto, si se detecta oportunamente. Y aquí viene este concepto. Aquí es el tiempo de retrasar el inicio de la diabetes.
y podemos pasar a una persona de tener un riesgo de 10 a 20% por año a ponérselo a 10% a los 5 años, si tomamos alguna medida, y podemos retrasar la diabetes. Pero aquí es el tiempo de prevenir. Y ahí es donde nos toca a todos los profesionales de la salud, a todos nosotros que estamos interesados en tomar acciones para que la persona no necesariamente tengamos que hacer alguna actividad exprofeso para modificar la intolerancia a la glucosa. Trabajemos en las personas en el tiempo en el que está normal de su metabolismo a los carbohidratos, sabiendo la alta prevalencia que tenemos de diabetes en nuestro medio. De ahí que en este consenso de prediabetes sacamos algunas conclusiones, como que la prediabetes es una entidad progresiva y que debemos tener una actitud intensiva en su momento para modificar su historia. Debe manejarse con tratamientos que hayan demostrado claramente la reducción en la progresión a diabetes, morbilidad y mortalidad, y el tratamiento debe ser temprano e intensivo. ¿Por qué hacer una actividad hasta que tengamos diabetes? Recientemente hicimos una acción de salud pública en Celaya, donde yo trabajo, y decidimos que en un momento dado, en todos los lugares donde tradicionalmente se ponían los puestos de vacunación para la polio, la triple, y que cada 6 meses hace nuestro gobierno campañas de vacunación, pusimos en todos esos mismos lugares un elemento donde poder hacer un escrutinio de las personas que tenían la posibilidad de diabetes. Encontramos que el 20% de las personas tenían diabetes y no lo sabían cuando les hicimos un escrutinio en población abierta. Y es más o menos la cantidad de personas que tienen diabetes y no lo saben, que está determinado en el estudio en Sanud 2006 que hizo el gobierno y la Secretaría de Salud. Y es posible prevenir o retardar. Por eso es importante tener en mente algunas acciones en favor de lo que es la prevención de diabetes. En cuanto a síndrome metabólico, compartir esta diapositiva con ustedes que forma parte del documento. Ya tenemos un elemento que nos permite decir cuál es el diámetro de cintura que aumenta el riesgo de diabetes en América Latina. Antes hacíamos una similitud de lo que nos decía una extensión de la Federación Internacional de Diabetes, y que a lo mejor en los países latinos y en México debemos ser muy parecidos a los filipinos o a los del sureste asiático, y nos ponían un valor. Tenemos ahora un estudio donde se hizo en varios países. Uno de los participantes en este estudio fue el doctor Antonio González, por México, en el que nuestro grupo de ALAT trabajó para determinar el punto de corte en el que un paciente puede tener riesgo para diabetes. Y aquí están. Estos son resultados que están siendo muy recientemente publicados y que reflejan lo que pasa en América Latina en un estudio hecho por Estudio de Medición de Cintura utilizando cortes de tomografía para medir no solamente el diámetro, sino la cantidad de grasa intraabdominal, y que puede ser leído en extenso próximamente en una de nuestras revistas. El otro punto de estos documentos selectos ha sido uno muy importante para nosotros, que es, como les decía, la prevención de nefropatía. ¿Por qué? Porque la nefropatía tiene una historia natural como la diabetes, y la nefropatía, si identificamos oportunamente todo este proceso, vamos a ir encontrando cómo el paciente va a ir avanzando de un estado de un glomérulo normal a un glomérulo y una nefrona alterada, y que nos van a ir dando esta posibilidad para que tengamos un mayor riesgo de muerte cardiovascular. Y con este enfoque, déjenme enseñarles que este modelo de progresión puede ser de esta manera. En una persona que empieza su diabetes y está normal a la edad de 30 años, que es algo muy frecuente, tiene varias posibilidades de ir reduciendo su capacidad de filtración glomerular por año, y esto le da la posibilidad de llegar a una nefropatía o insuficiencia renal. Bien puede ir en esta curva en la cual no esté perdiendo una gran capacidad de función renal, pero en un momento dado nadie puede asegurarles, por el grado de control de todos los elementos que influyen en la nefropatía, que esta persona se venga en este proceso y en un lapso de 15 años
esté en una etapa final de su vida por insuficiencia renal. Lo que proponemos es que hagamos una actitud de prevención de la nefropatía y podemos a las personas que pudieran estar en el peor de los escenarios, retardar el inicio de la nefropatía y favorecerle una ganancia que pudiera ser entre 10 y 15 años de vida, o 10 y 15 años menos de tratamiento, o de edad productiva, o de capacidad laboral. Ahora, con este panorama de estos documentos y que les quise dar así como una visión de lo que hacemos en ALAD con otros documentos y que así pude haber tocado alguno de los otros que tenemos, quiero que comentemos algunos de los aspectos de lo que es el tratamiento de la diabetes tipo 2 y que lo hemos integrado en este documento que lo hemos denominado Guías Latinoamericanas en el Tratamiento de la Diabetes tipo 2, que es un documento que ha sido liderado por nuestra asociación y que ha sido es una extensión del documento que publicamos en el año 2006, pero que ahora decidimos convocar a todas las sociedades latinoamericanas que trabajan este tema y buscando dar un documento común que nos permita tener un lenguaje común para el manejo del paciente con diabetes. Y de ahí que este documento de posición está avalado y está trabajado con 19 sociedades nacionales de endocrinología y diabetes. Para ello les voy a presentar este documento que nos llevó, esta presentación para qué nos llevó, qué nos motivó para llevar a esto. Primero, el panorama tan complicado que tenemos de la diabetes en América Latina. Estos son documentos de la Federación Internacional de Diabetes en las que aquí hago una actualización de lo que pasa en el año 2010 y que lo que se había previsto y que se había calculado en el año 2000 y que iba a llevar esta progresión al desarrollo de diabetes para el año 2025, cambió. Y en el año 2000 ya tenemos esta presencia del número de personas con diabetes y el pronóstico es que tengamos estos el año 2025. Pero este número de pacientes con diabetes, a veces los números son muy fríos. Piensen en 380 millones de personas en el año 2025, que pudieran ser 3 veces la totalidad de la población en la República Mexicana, desde niños hasta adultos. Realmente es un problema de salud público mayor. Por eso nos enfocamos a analizar lo que pasa en países que no tenemos los recursos suficientes para hacer frente a un crecimiento tan rápido de la diabetes. Es más, no tenemos los recursos para hacerle frente en la actualidad para de una manera efectiva prevenir y tratar las complicaciones. ¿Cuál es el panorama que nos espera de aquí a 15 años? Estos son los países que integran nuestra asociación, son 19 países y todos ellos participan en este documento y son generadores de una información para todos los médicos que están interesados en saber lo que pensamos los latinoamericanos de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a nuestra alimentación, de acuerdo a nuestra idiosincrasia, que es diferente a los de los otros países donde tienen otras guías de manejo para diabetes. Vean ustedes la prevalencia en América Latina. Aquí está México con los últimos datos del ENSANUD 2006. En los países del continente somos el número 1, pero hay otros países que interesantemente o desgraciadamente están con una prevalencia mayor y son las islas del Caribe, el Caribe inglés, donde de alguna forma también la llegada de la urbanización les ha pegado muy fuertemente la prevalencia de diabetes, igual como en las islas del Pacífico Sur, y que pues eso nos llevaría a una serie de análisis de por qué en una isla y en esta forma, pero aquí vean lo que pasa con México. Tenemos, y es un problema real de salud pública, y no solo eso, vean ustedes la mortalidad por 100,000 habitantes ajustada por edad y sexo, solo superados por Trinidad y Tobago como causa de muerte y siendo superiores a los sistemas de salud donde atienden diabetes, inclusive países como Nicaragua, Panamá, Barbados. Es un problema serio en México, por eso es la importancia de tener este espíritu de prevención primaria y secundaria de la diabetes en nuestro país. Una de las cosas que tenemos que hacer
independientemente de cuál sea la actitud de tratamiento hacia la diabetes, son las metas de control. Y aquí están. Si ustedes logran tener a sus pacientes en estas metas, tienen un riesgo muy bajo de desarrollar complicaciones y vamos a ser verdaderos médicos. Si no, únicamente vamos a ser observadores de la historia natural de las complicaciones de la diabetes. Y nuestras metas son el control de la glucosa, menos de 110 miligramos de glucosa, ahí está en milimoles. La glucosa postprandial, también es importante reconocerla, menos de 140 miligramos a las 2 horas. La hemoglobina glucosilada menos de 7%. Más adelante les haré algún comentario en relación por qué 7 y por qué estamos proponiendo 7%. La diabetes está relacionado con muchas entidades, el síndrome metabólico, por supuesto. Y aunque no complete los criterios para ser síndrome metabólico, el paciente con diabetes tiene una alta prevalencia de problemas de lípidos. ¿Por qué? Porque la insulina, con su resistencia a la insulina, con su deficiencia de insulina, juega un papel importante en el metabolismo de los lípidos. Y por lo tanto, pues vamos a tener alteraciones en los lípidos. Hay que tener los niveles de LDL en menos de 100, HDL en más de 40, reconocer la hipertrigliceridemia y manejarla, y como les comentaba, reconocer, tratar y manejar la microalbuminuria. Y esto de la mano muchas veces lo vamos a lograr si logramos tener a nuestros pacientes en un buen peso. Esta tal vez una de las diapositivas más importantes y que es parte de lo que debemos tener en nuestra mente cuando vemos a un paciente todos los días con diabetes. Estas son mis metas de tratamiento para disminuir el riesgo de complicaciones.